En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo del antiguo pacto se rasgó de arriba abajo y un nuevo pacto fue anunciado, precedido por un nuevo sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Cómo te sientes al saber que Cristo mismo ahora sirve como nuestro sumo sacerdote? Hoy, en los capítulos finales de Mateo, estudiaremos las verdades inagotables respecto a la muerte y resurrección de nuestro Señor y la esperanza que estos dos eventos nos ofrecen y cómo te puede a ti y a mí ayudar a entender mejor lo que significa ser cristiano y seguir las enseñanzas de Jesús. Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. La porción bíblica que resume nuestro tema hoy no va a ser del libro de San Mateo, sino del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Un anuncio en una revista británica preguntó si alguien podría donar su cuerpo a la ciencia. Decía que los científicos habían estado estudiando la momificación egipcia y estaban buscando un voluntario con una enfermedad terminal que esté dispuesto a donar su cuerpo después de su muerte. Estos científicos creían, el anuncio así lo afirmaba, que habían descifrado el secreto de cómo los egipcios lo hicieron y que el cuerpo se conservaría potencialmente por cientos e incluso miles de años. Como cristianos, no es necesario preocuparnos en preservar nuestros cadáveres. Dios nos ha prometido algo mucho mejor que eso. La muerte de Jesús, con la que Él mismo pagó el castigo por nuestros pecados, y después de su resurrección, donde fue primicia de los que durmieron, ha abierto el camino para que nuestros cadáveres no sean preservados como los de un antiguo faraón. Además, si alguna vez has visto alguno de esos cadáveres, no son muy bonitos, sino que han sido no preservados de esa manera, sino para que sean transformados en cuerpos incorruptibles que vivirán para siempre. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, el pueblo fue confrontado con una decisión crucial: elegir a Jesús o a Barrabás. Y aquí tenemos en el capítulo 27 de San Mateo esa historia descrita en detalles. Leo de los versículos 15 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo al gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Sabes? Barrabás era el asesino que se suponía que iba a ser crucificado en la cruz central. Los delincuentes de ambos lados eran posiblemente sus asociados. Barrabás no era su primer nombre, sino su apellido. Bar significa hijo de, al igual que Simón Bar Jonás significa hijo de Jonás, o Bartolomé significa hijo de Ptolomeo. Barrabás, hijo de Abás, o hijo del Padre.
¿Sabes que muchos manuscritos antiguos registran el primer nombre de Barrabás como Yeshua o Jesús? Yeshua era un nombre común en la época que significaba Jehová salva. Así pues, el nombre de Barrabás diría Jehová salva, hijo del Padre. Pilato estaba equivocado. A menos que estuvieran bajo la convicción del Espíritu Santo, y a menos que la gente hoy esté bajo la convicción del Espíritu Santo, inevitablemente tomará la decisión espiritual equivocada todo el tiempo. Al igual que la turba aquí. Al final todos tenemos que elegir entre Cristo o Barrabás, Cristo o el mundo caído, entre la vida o la muerte. Por eso dice la palabra de Dios, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué la gente tiende a preferir la oscuridad sobre la luz? ¿Cómo puedes ver esta tendencia en ti? ¿Qué nos dice acerca de la realidad de nuestra naturaleza caída? Y aún más importante, acerca de nuestra necesidad de entregarnos totalmente al Señor. Finalmente Jesús es crucificado. Y leemos en San Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa esta súplica? ¿Cómo entendemos sus implicaciones en términos del plan de salvación? Bueno, Mateo registra lo que los teólogos llaman el grito de desamparo. El desamparo trae la idea de abandono, de algo que queda solo y necesitado. En este caso podemos ver la sensación de abandono por el Padre de Jesús. La oscuridad que rodeaba la tierra en ese momento simbolizaba el juicio divino. Jesús estaba experimentando en sí mismo las terribles consecuencias del pecado, de la separación completa de su Padre y de la muerte eterna. En nuestro lugar, Él estaba llevando en sí mismo el juicio divino contra el pecado. En la cruz Jesús estaba experimentando lo que los seres humanos, escucha bien, experimentarán: la separación de Dios por el pecado, la separación eterna, la muerte eterna. Dice la Escritura, vuestras iniquidades han hecho división o separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto no era una farsa. Jesús verdaderamente cargó la ira de Dios contra el pecado. El castigo por nuestros pecados fue sobre Él y llenó su alma de consternación y temor mientras llevaba el peso de la culpa, nuestra culpa, sobre sí mismo. Cuán grave debe ser el pecado ante los ojos de Dios, que fue necesario que uno de los miembros de la divinidad sufra el castigo del pecado para que nosotros seamos perdonados. Y sin embargo, aún en medio de ese horror, Jesús podía clamar, Dios mío, a pesar de todo lo que estaba pasando. Su fe se mantuvo intacta, permaneció fiel hasta el final, sin importar el sufrimiento, a pesar de sentirse abandonado por el Padre. ¿Cómo se siente estar separado de Dios por el pecado? ¿Por qué es reclamar la justicia de Cristo nuestra única salida? Un reclamo acompañado de arrepentimiento, confesión y la decisión de renunciar al pecado. Cada escritor del Evangelio contó la historia de Jesús desde varias perspectivas, pero todos se centran en su muerte. Sin embargo, solo Mateo registra el velo rasgado y tumbas abiertas. Veamos el capítulo 27, los versículos 49 en adelante. Pero los otros decían, deja,
Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amigos, Jesús murió justo después que la multitud, en ignorancia a las palabras de Jesús, se burlara pidiéndole que clame para que Elías lo venga a salvar. Su burla fue otro poderoso pero triste ejemplo de cómo Jesús fue mal entendido por muchos de su mismo pueblo. Y Mateo registra que la cortina del templo se rasgó de arriba abajo. El simbolismo es inconfundible. Una nueva era en la historia de la salvación había comenzado. O sea que los servicios de sacrificio, que por tanto tiempo señalaban a Jesús, ya no eran necesarios. Todo había encontrado su cumplimiento en el Cordero de Dios, a quienes apuntaban todas las figuras del santuario. El antiguo ejemplo terrenal ahora fue reemplazado por algo mucho mejor, por la realidad. Veamos algunos textos que nos ayudan a entender lo que pasó con el sistema del santuario terrenal y lo que ha reemplazado y cómo fue reemplazado. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos nos habla mucho acerca de lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo. Es muy importante, tan importante como lo fue su muerte en la cruz. Voy a leer el capítulo 8, versículos 1 al 6 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Sí, San Mateo aquí registra no solo la ruptura del velo, pero la partición de rocas, la apertura de tumbas, la resurrección de algunos muertos. Eventos que podrían ocurrir solo por lo que Jesús había realizado al morir como nuestro sustituto por el pecado. Así que aquí en Mateo podemos ver sucesos que el antiguo sistema jamás podía haber causado. Porque, como dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por supuesto, solo Jesús puede quitar los pecados. Y para nosotros, el gran resultado, la gran promesa provista por Jesús es la resurrección de la muerte. Sin esa promesa, no tenemos nada. Y en estas primeras resurrecciones, no sabemos cuántas, podemos ver la esperanza y la promesa de nuestra resurrección al final de este siglo, al final de esta era. La fe cristiana se centra no solo en la cruz, sino en la tumba vacía y en el santuario celestial. ¿Escuchaste bien? Es lo que Jesús está haciendo ahora, transfiriendo sus méritos perfectos de su muerte perfecta a sus hijos desde el santuario celestial. La religión para el cristiano no termina en la cruz, amados. Continúa porque Jesús no quedó en la cruz. Él se levantó, está actuando, está ministrando ahora.
y se proyecta su segundo regreso y a la restauración de todas las cosas. La cruz es el centro, marcó el cambio de rumbo para el universo, pero el plan de salvación continúa y pronto llegará a su fin y cerrará este paréntesis y regresaremos a la eternidad. Pero la verdad es que la mayoría de la gente del mundo, incluyendo los no cristianos, creen que un hombre llamado Jesús de Nazaret murió en una cruz. No mucho tiempo después que Jesús vivió, encontramos referencias históricas como las de Tácito, el historiador romano. Él escribió lo siguiente: Nerón infligió las torturas más exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos, por el populacho. Christus, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Bueno, esto es lo que escribió Tácito. Hay poco debate hubo entonces y ahora hay muy poco acerca de si un personaje histórico llamado Jesús fue condenado y crucificado. Está en la historia, la gente lo acepta, pero lo que el mundo no capta es la magnitud de este sacrificio. La parte difícil también es la resurrección. La idea de que Jesús de Nazaret, que había muerto el viernes por la tarde, revivió otra vez en una mañana del domingo. Esto es con lo que muchas personas luchan. Después de todo, un judío crucificado por los romanos en Judea era un fenómeno bastante común. Sin embargo, un judío resucitado de entre los muertos después de ser crucificado, eso es harina de otro costal, es diferente. Sin embargo, sin esta creencia de un Jesús resucitado, nosotros simplemente no tenemos una fe cristiana. Y Pablo escribió: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amigo y amiga, la muerte de Jesús en sí tenía que ser seguida por su resurrección, ya que en su resurrección tenemos la garantía de la nuestra. Si no hubiese resucitado, su obra estaría incompleta. Por eso quiero hacer una digresión aquí. Cuando tú veas problemas en tu vida, cuando tú veas cosas insolubles, mira la tumba vacía. Jesús tuvo el poder sobre la muerte y Él tiene el poder sobre los problemas de los vivos. Allí se centra la garantía de la victoria del cristiano, la victoria del universo. Él vive. No está allí en la tumba como otros líderes religiosos u otros líderes políticos. Y cuando llegamos a la historia de la resurrección de Jesús, tenemos dos opciones. La primera opción es ver la historia como propaganda sentimental escrita por unos seguidores solitarios de Jesús para mantener viva su memoria. La forma en que tratamos de mantener la memoria viva cuando una figura bien conocida muere hoy. Pero está la segunda opción. Cuando llegamos a la historia de la resurrección, es tomarlo literalmente como un relato de primera mano de un evento extraordinario, un evento que tendría implicaciones para cada ser humano que haya vivido. ¿Por qué dijo Jesús a sus discípulos que se alegren? Por supuesto, podían estar contentos de que Él haya resucitado, de que su Maestro regresó, pero ¿cuál es la verdadera razón para regocijarse en la resurrección de Jesús? Vamos al libro sagrado, el último capítulo de San Mateo, y con este estudio estamos cerrando el estudio del libro de San Mateo, pero esperamos que este no sea el fin del estudio, sino el comienzo de más investigaciones para que comprenda la profundidad, especialmente de las últimas horas pasadas por Jesús en esta tierra. 28 del 1 al 15. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto,
porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y aquí, amigos, yo quiero decir algo, dos cosas muy importantes. La primera es que vemos que aquí dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Mucha gente discute cuál es el día del Señor. Y aquí el texto lo dice, que el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. Jesús reposó de su obra redentora, así como reposó en la creación de su obra creadora. Y ahora se levanta el primer día triunfante a hacer la obra de traer esperanza a los corazones, ascender al cielo más tarde para prometer regresar, para llevarnos con Él. Ahora Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea solemne: ir a contar lo que han visto y anunciar que Jesús vive y que hay esperanza de vida eterna. Para muchas personas, una de las cosas más difíciles de entender que Jesús hizo fue regresar al cielo y confiar el ministerio, escucha bien, confiar el ministerio del Evangelio a seres humanos. ¿Con qué frecuencia lo decepcionamos a Él y a nosotros mismos? Y cómo lo revelan los evangelios, sus primeros seguidores no fueron la excepción, ni nosotros somos la excepción. Sin embargo, al confiarnos el ministerio, Cristo nos muestra su amor por nosotros y a nosotros nuestra necesidad de Él. Termino leyendo estos textos, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué palabras. La gran comisión, pero también Dios nos dio la gran promesa: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La gran escritora y profetisa del pueblo de Dios, Elena de White, sugiere que cerca de 500 creyentes se habían reunido en el Monte de los Olivos cuando Jesús ascendió al cielo. Su comisión evangélica no era solo para los discípulos, sino para todos los creyentes. Es un error fatal, dice ella, suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben en el Evangelio un cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra y todos los que toman sus votos sagrados
se comprometen por ello a colaborar con Cristo. ¿Te has considerado un compañero de trabajo de Cristo y de los ángeles? ¿De qué manera específica podrías ser más activo en llevar el Evangelio al mundo? Bueno, tú puedes decir, yo pago y doy mis diezmos. No. Tú que has sido llamado, ¿qué estás haciendo? ¿Estás dedicando algo? Porque nadie es una isla. Tú estás rodeado de amigos, compañeros de trabajo, en tu empresa, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Qué estás haciendo para hacer brillar esa luz en el corazón de otros? ¿Sabes qué es lo que Jesús ha estado esperando? Que cada discípulo tome su lugar, su puesto de acción, porque todos hemos sido llamados, no solamente a vivir para siempre, pero mientras estamos aquí, como dice San Mateo 24 y 25, tenemos una obra que hacer, usar nuestros talentos para gloria de Dios. Dios nos ayuda a serle fieles, porque cuando tú eliges presentar la palabra de Dios a otros, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás colocando en el centro de acción de Dios, en el plan glorioso de rescate más grande del universo. Y eso trae gozo. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, te damos gracias por amarnos tanto. Y gracias porque nos das una parte en este gran plan de redención. Queremos serte fieles. Queremos pedirte perdón porque te hemos fallado tantas veces negándote como Pedro, pero también lo más triste escondiendo esta luz gloriosa que nos das. Y si nosotros no predicamos, ¿quién lo hará? Y si no decimos toda la verdad que nos has revelado, ¿quién lo hará? Bendícenos, ayúdanos a serte fieles para que el mundo conozca y se prepare y miles y millones se alisten para el regreso de Jesús en nuestro deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, hemos llegado al fin del estudio de este libro de Mateo, pero no es el fin. Espero que sigas investigando. Será hasta un próximo programa y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.